Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El sábado, durante la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Cuarta Transformación está haciendo justicia al ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910 y que las Fuerzas Armadas son esenciales para la transformación del país. Es así, veremos qué opina la mesa de lunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este miércoles sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial que dispone que las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo tareas de seguridad pública. ¿Qué esperar de la discusión en la Corte y qué implica para el despliegue de militares en las calles del país? Y ayer se celebraron las primeras elecciones presidenciales en Chile tras el estallido social de 2019 que exigió respeto a los derechos humanos, vivienda, educación y salud pública de calidad, así como acabar con la desigualdad en el país. El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric ganaron la primera vuelta electoral. ¿Qué piensan las y los panelistas de la noche sobre las personas candidatas y el futuro político de Chile? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hoy se informó que ya están construidos 207 de los 248 cuarteles de la Guardia Nacional prometidos por la Administración Federal. El sábado, durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador dijo que su administración está haciendo realidad el sueño que nació con la Revolución Mexicana y que las Fuerzas Armadas son una de las herencias de este movimiento. Veamos en contexto. La Revolución Mexicana representa el cambio más popular y profundo en la historia de la vida pública del país, dijo este sábado el presidente López Obrador. Al conmemorar el 111 aniversario del movimiento revolucionario, el Ejecutivo Federal señaló que su administración está haciendo realidad el ideal democrático que nació de esta lucha. La cuarta transformación que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos no solo está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también el ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910. Dijo también que las Fuerzas Armadas son una de las herencias de ese movimiento y que hoy resultan esenciales para la transformación. El titular de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, coincidió y en su turno dijo que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ven en la transformación que vive México el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: desterrar la corrupción y procurar el bienestar del pueblo. Según el presidente López Obrador, aunque la Revolución Mexicana logró el reconocimiento de la soberanía nacional, la estructura de dominación colonial permaneció inalterable. Dijo que desde la independencia y durante el siglo XIX, la estructura de dominación colonial permaneció prácticamente inalterable y los pobres siguieron siendo, en su inmensa mayoría, peones acasillados. Agregó que con excepción de Francisco y Madero, los gobernantes no tenían vocación democrática y que el poder se siguió concentrando y ejerciendo en beneficio de una élite. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, querida Mariana, ¿cómo están? Eunice, Lecona, Eder. Encantada de estar con ustedes empezando semana otra vez. Buen inicio de semana y bienvenida. También nos acompaña como cada lunes y miércoles Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Muy buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola, querida Mariana, muy bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. También Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Frías noches, querida Mariana, Lisa, Euni, Eder. No tanto como otros días, pero sí está haciendo frío. Y también nos acompaña en esta ocasión Eunice Rendón. Ella es analista experta en temas de migración y seguridad. Bienvenida, Eunice, qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes este lunes. Bienvenida. Bien, pues primer tema, comienzo contigo, Eder. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente, esta comparación que hizo con los ideales impulsados por la Cuarta Transformación y aquellos en la Revolución Mexicana, este ideal democrático al que se refirió, que nació en la Revolución Mexicana y que dijo que su administración lo impulsa? Y bueno, también sobre lo que dijo sobre las Fuerzas Armadas, ¿coincides con él en que son esenciales para la Cuarta Transformación? Vamos a hablar toda la noche sobre su papel para la seguridad pública, pero comencemos con un primer punto sobre este tema. Sí, es evidente que el papel de las Fuerzas Armadas es muy importante en México. Hemos visto cómo el rol que jugaron en la guerra de Calderón fue fundamental para la crisis humanitaria en la que nos sumergió la administración calderonista y de Peña Nieto. Crisis humanitaria que incluso no hemos podido del todo revertir,
¿no? Y ahí las Fuerzas Armadas jugaron un papel muy importante. El presidente hizo un diagnóstico, él, ustedes saben, siempre ha hecho esta lectura de la realidad a partir de un análisis histórico, y por eso al proceso que estamos viviendo se le conoce como Cuarta Transformación, porque se plantea que la Revolución Mexicana fue la tercera transformación que culminó luego de la salida de el general Lázaro Cárdenas de su gobierno, y a partir de ahí vino un problema de descomposición nacional. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo al planteamiento de la Cuarta Transformación, jugaron un papel fundamental, nacieron con la Revolución Mexicana para contrarrestar el golpe de Estado a Madero, y a partir de ese momento jugaron un papel fundamental en la construcción de Estado-Nación. Con Lázaro Cárdenas, el pacto militarista era muy claro. Las Fuerzas Armadas fueron fundamentales para el proceso de nacionalización del petróleo, para la reforma agraria, el reparto de las tierras. También jugaron un papel muy importante. Yo conviví en mi juventud con miembros del movimiento jaramillista en Morelos, y ellos nos comentaban cómo las Fuerzas Armadas, cuando se hizo el reparto agrario, el reparto de tierras a las campesinas y campesinos, las Fuerzas Armadas entregaban armas a los campesinos porque sabían que se iban a encontrar a grupos de poder fáctico en los estados. Recordemos y contextualicemos, en esos momentos el Estado-Nación no abarcaba todo el territorio nacional. En muchos estados de la República quienes gobernaban realmente eran poderes fácticos, la Iglesia era uno de ellos, los caciques locales eran otro, y empresas multinacionales también tenían mucho control sobre muchos territorios. Sí. Entonces los caciques locales se enfrentaban a estos campesinos para quitarles las tierras y para tener todavía el control de los medios de producción. Ese pacto militarista de la Revolución Mexicana, en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en la construcción de Estado-Nación, se rompió en dos ocasiones. Se rompió con López Mateos y con su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, cuando aniquilaron a Rubén Jaramillo y a toda su familia, incluida su esposa embarazada. Las Fuerzas Armadas asesinaron a partir de ahí a activistas sociales, y el segundo momento en el que se rompe ese pacto militarista es con Felipe Calderón y con Peña Nieto, mucho antes con el papel que jugaron coaligados con los grupos del crimen organizado. Ahora la Cuarta Transformación está haciendo un replanteamiento, y ahorita le sigo. Sí, porque ya te terminó tu tiempo. Alfredo, ¿tú cómo viste el discurso del presidente López Obrador en esta ceremonia por el aniversario 111 de la Revolución Mexicana? Y también llamó mucho la atención el mensaje del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, haciendo un llamado a la unidad para la Cuarta Transformación, para este proyecto de nación. ¿Atenta contra la neutralidad política que deberían tener las Fuerzas Armadas? ¿Qué decir sobre esto? Contra la neutralidad política, contra la Constitución y contra la propia ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas. Es realmente grosero, es realmente grotesco lo que acabamos de ver el sábado. Yo he tratado de ver si hay referencias o antecedentes que nos den pista de un secretario de la Defensa Nacional abiertamente pronunciándose, diciéndole a los mexicanos y a las mexicanas que hay que sumarse al proyecto político de la 4T. Pues la verdad es lamentable. Yo escogería, por lugar de cualquier discurso nacionalista como los que hemos estado escuchando, lo que decía Andrés Manuel López Obrador de la 2T, ¿no? En la segunda transformación, que básicamente reconocía que Benito Juárez, cuando es la hora de replantear y de regresar a las Fuerzas Armadas a sus funciones, a no meterse en la vida política del país, porque las instituciones tienen que ser encabezadas por civiles, ¿no? Entonces, digo, qué lejanía, qué distancia de hace los años en los que el Andrés Manuel López Obrador pensaba de una forma muy distinta. Pero creo que esto se viene a dar, Mariana, y que vemos esta arenga que lanza el secretario de la Defensa Nacional de esta forma tan descarada el sábado, por lo que ha venido sucediendo en los últimos días y por el destino del cual vamos a hablar en el segundo bloque sobre el acuerdo militarista, pero por cosas relevantes que han estado pasando en los últimos días. Uno, como ya también hemos platicado acá, el Inventario Nacional de lo Militarizado que presentó el CIDE, que trabajó el CIDE, que se presentó también la semana pasada por México Unido contra la Delincuencia, donde nos da la fotografía, una parte muy importante de la fotografía de todo lo que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años, 246 funciones civiles.
Luego viene la investigación la semana pasada de Arturo Ángel, que revela que hay 80,210 efectivos en seguridad pública desplegados, provenientes de las Fuerzas Armadas, como nunca antes. Entonces, la militarización de Calderón a la militarización de López Obrador, ahí están más o menos las cifras. Pero lo esencial es el golpe que se le dio, hace un golpe central al discurso con el que Andrés Manuel López Obrador ha justificado que se le entrega todo entregarle todo a las Fuerzas Armadas, que es la supuesta impolutez de las mismas, ¿no? Que no hay actos de corrupción. Porque Isabela González presenta en una investigación que presentó en Latinos el jueves pasado la revisión a 966 contratos de Santa Lucía, del aeropuerto que López Obrador está construyendo, que este gobierno está construyendo por la corrupción, para evitar la corrupción de Texcoco, y ahora vemos exactamente cosas que nos remontan, a mí por lo menos, a la estafa maestra. Si la estafa maestra estaba alimentada de empresas fantasma y esquemas de corrupción, pues estamos ante la estafa militar. El 70% de los contratos entregados de forma directa, de las 432 empresas contratadas, solo 28 están inscritas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno Federal. Hay un proveedor que se encargaba de inflables para niños y ahora renta tractocamiones a las Fuerzas Armadas. Se cayó la semana pasada y se ha estado cayendo en estos días por completo ese discurso con el que Andrés Manuel López Obrador le puso un manto de impolutez a las Fuerzas Armadas. Se ha caído por completo ese manto, y lo que vimos el sábado, pues es un nuevo fondo de todos los que nos ha demostrado este gobierno que puede llegar con las Fuerzas Armadas. Eunice, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el discurso que dio el presidente López Obrador? Y también lo que pone Alfredo sobre la mesa, sobre esta idea de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles y por eso se les ha dado las asignaciones para tareas de seguridad pública y también otras que no son de seguridad, como es de infraestructura. ¿Qué decir al respecto? Bueno, pues efectivamente en el discurso vemos como siempre un tinte histórico que él de manera recurrente hace, ¿no? Diciendo que esta revolución fue la tercera transformación y bueno, hoy esta llamada cuarta transformación que se refiere también a su gobierno, también obviamente habló de la herencia de la revolución y creo que lo más llamativo al respecto fue justo estas referencias que hace al ejército, a la participación de las Fuerzas Armadas en México, que él mismo mencionó que a diferencia de otros países, y más tarde vamos a hablar también de Chile, pero que a diferencia de otros países o en donde las Fuerzas Armadas han participado en golpes de Estado, aquí al revés, dice que en México nacieron para oponerse justamente a este golpe de Estado que culmina justamente con el asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces habla de las Fuerzas Armadas y de su lealtad a la Constitución y a las instituciones, etcétera. Y creo que todo esto se ve enmarcando pues ya en una estrategia de seguridad que claramente está pues dirigida desde las Fuerzas Armadas y que además también lo vamos a decir en el segundo bloque, pero pues tampoco ya le queda de otra. Y algo importante, obviamente hace referencia a que la revolución pues no fue un movimiento burgués, sino otra vez desde el pueblo, etcétera. Pero creo que aquí lo que más generó polémica de este discurso fue justamente la participación del general Sandoval, como haciendo un llamado y viéndose claramente a favor de la cuarta transformación. La ley de la disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en el artículo 17 justamente establece que queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse justo en asuntos políticos. Al respecto ya están incluso llamando al general Sandoval a que vaya con los legisladores a dar cuentas de esta manifestación que hizo. Por su lado también Monreal defiende el discurso del general diciendo que la cuarta transformación no es un partido político sino una filosofía y que pues por lo tanto no es una expresión de partidista. Bueno, creo que ahí es donde va a estar y donde está el problema. Y en cuanto a la corrupción, creo que algo importante es que finalmente si no tenemos, más allá de un discurso, esto deja muy claro que tenemos que tener las herramientas y los mecanismos para hacer la revisión y realmente transformar. Y hoy que tienen la oportunidad, quizás antes no tenían oportunidades los militares, hoy que la tienen con todos estos proyectos, pues está sucediendo. Lisa, finalmente reflexiones sobre las comparaciones históricas que hizo el presidente López Obrador el sábado, reacciones a lo que comentan los compañeros y te pido brevedad porque ya se nos fue el tiempo del bloque. Primera sugerencia, no hacer 3 temas, hacer 2 para que nos dé más tiempo, pero segundo, creo que lo que es importante al respecto de las declaraciones del general secretario es que ya constituyen un acto de militarismo y lo constituyen porque es parte de una élite castrense que está dando sus opiniones políticas y eso forzosamente
politiza a las Fuerzas Armadas en un acto contradictorio a lo que él mismo decía que no. Ahora, ¿por qué es importantísimo que nos preocupe el militarismo y esta transferencia que hemos hablado infinidad de veces de funciones que ya no solo están en el ámbito de seguridad pública, sino que ya están en todos los ámbitos? Y Lecona mencionaba el Inventario Nacional de lo Militarizado, ahí las encuentran todas: educación, salud, programas sociales, las que gusten. Por 3 razones fundamentales, voy a ser muy rápidas, hasta te las voy a leer para no tardarme, porque al permitir que legalmente o en los hechos los militares desempeñen labores ajenas a su tarea de defensa nacional, ¿no? Se están violando artículos constitucionales muy claros, muchos, ¿no? Entre ellos el 21, y con cada acto de autoridad que se ejerce en violación de esos artículos constitucionales, pues hay pérdida de la vigencia del Estado de Derecho. Punto. Cada vez vale menos la ley y cada vez vale menos la Constitución. Segundo, al permitir que las Fuerzas Armadas, teniendo todas esas participaciones y todas esas posibilidades ya de no tener que pasar por la subordinación de los civiles, sino actuar de manera independiente y establecer convenios con otras dependencias o hacerse cargo de funciones otras, convierte ese principio de subordinación. Se relega a un segundo plano la autoridad del gobierno legalmente constituido y democráticamente electo. Por eso sí decimos que hay unas afectaciones en el largo plazo de la democracia. Y al final del día, la tercera razón, al permitir que estas Fuerzas Armadas evadan el marco jurídico que sí le aplica al resto de las dependencias de la Administración Pública Federal, sí, pudiendo, por ejemplo, clasificar toda la información o no cumplir con obligaciones de transparencia porque no son sujetos obligados, se crea marco de excepción en favor de los militares, en donde estos gozan de impunidad, eluden controles y responsabilidades tanto penales como administrativas, cumplen con los principios de transparencia y rendición de cuentas que también son propios de la democracia. Bien, déjenme hacer una pausa porque se nos fue el tiempo, pero vamos a ligar este tema con el segundo, porque esta semana la Suprema Corte de Justicia resolverá la constitucionalidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, precisamente el llamado acuerdo militarista. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.